Yo creo que a todos nos ha pasado que comprándonos una camiseta nueva en un almacén o, no sé, comprándonos una botella de agua, hemos sentido de repente una gran culpa ambiental. A Aileen, por ejemplo, le pasa cuando va a comprar un vuelo, porque Google Flights te da la información de del consumo de CO2 que genera un vuelo u otro. o a Brenda le pasa cuando tiene que comprar o cambiar algo de tecnología. Los celulares, o sea, estos audífonos que tengo aquí, en no sé cuántos años ya no van a serlo. O piensen en eso que uno siente, y es que uno lo siente en el cuerpo cuando ve, no sé, frutas innecesariamente empacadas en plástico. Estamos viviendo una época muy particular en la que cada vez tenemos más interiorizados los discursos sobre el cambio climático y sobre qué podemos hacer para que la situación no empeore, pero al mismo tiempo estamos en una época en donde parece imposible dejar de comprar, y esa contradicción atraviesa todas nuestras decisiones. Quiero tener productos que tal vez en República Dominicana o en mi país no están, pero compras por internet. Que sí compro pantalones de mezclilla, sí. Me los pongo no sé cuánto tiempo. Tengo que tener un auto, bueno, el auto lo trato de mover lo menos posible. ¿Cómo fue que llegamos a este momento de la historia en el que son tendencias dos cosas tan distintas como la sostenibilidad y el hiperconsumo, y por qué ambas cosas tienen un impacto tan grande en cómo decidimos gastar hoy en día? Yo soy Juan Pablo Ramírez y esto es Inevitable Elegir, el podcast de Seguros Sura, donde hablamos con frescura y con rigor sobre lo que significa vivir y decidir en este momento de la historia. Hoy, comprar entre las tendencias y la sostenibilidad. Las opiniones y puntos de vista expresados por las personas invitadas a este podcast son de su exclusiva responsabilidad. Todo lo que se menciona en este episodio tiene como objetivo principal ampliar la perspectiva y generar empatía. Parte 1. La gran aceleración. Quiero que pensemos que durante muchos miles de años, cuando los humanos todavía vivíamos en sociedades 100% nómadas, consumíamos prácticamente lo mismo que otros animales, que por ejemplo un mono o un cocodrilo. Y pues esto era así porque cazábamos y recolectábamos aquello que podíamos sostener y mantener durante una corta estancia de tiempo. Quien están escuchando es Eduardo Rincón, filósofo y doctor en humanidades ecológicas, y como nos explicaba, en estas primeras sociedades de cazadores y recolectores no existían formas de refrigeración o no existían formas de conservación de los alimentos por mucho tiempo, por lo tanto no podíamos acumular. Vos cazabas un animal hoy y ese animal se aprovechaba el 100%. Y ella es Luisa Fernanda Vallejo, especialista en resiliencia ambiental y climática que trabaja en la Oficina Corporativa Suramericana. O sea, ellos no desaprovechaban como la piel, ni las uñas, ni las pezuñas, ni absolutamente nada. O sea, es que ni siquiera producíamos lo que ahora entendemos por basura. Pero claramente esta forma de consumir cambió. Y cambió gracias a dos momentos históricos que casualmente son dos revoluciones. Primero, la revolución agrícola. Cuando empieza la agricultura de una manera cada vez más potente, cada vez más fuerte, acumulamos animales y acumulamos plantas. El trigo, el maíz, la avena. Pero esta acumulación agrícola es apenas el inicio, porque la revolución que realmente nos llevó al paradigma de acumulación y exceso en el que vivimos ahora, pues es la revolución industrial, en la que técnica y tecnológicamente desarrollamos máquinas y dispositivos para hacer mucho más eficiente la extracción de, entre comillas, materia prima, ¿no? Animales, plantas y otro tipo de formas de vida, la acumulación de las mismas, la transformación de las mismas, el uso de las mismas y al final el desecho de las mismas. Entonces fíjate que estamos hablando de que el inicio de la revolución industrial es el inicio de lo que podríamos llamar una gran aceleración. Y ojo, porque es una aceleración no solamente de nuestros ritmos de producción desde un punto de vista técnico, sino adicional o más importante aún, una aceleración de nuestros deseos. Al parecer, no solo se mecaniza la producción, sino también la forma de pensar del ser humano. Entonces mira que ya nada es suficiente, queremos más y más, queremos tener todo el tiempo más, queremos ser más. Bueno, el consumo está atravesado, por supuesto, por restricciones, quienes pueden acceder a ciertas cosas, pero también por la negociación de las distancias sociales. Y detengámonos un segundo en esta idea. Ella es Inés Pérez, historiadora y docente especializada en consumo, y lo que acaba de decir es clave, es que la aspiración de tener cosas exclusivas y digamos cosas mejores o aspiracionales, pues es vieja, mucho más vieja que la revolución industrial, y está mediada por las aspiraciones vinculadas a la clase social. Quiero que piensen, por ejemplo, en Pompeya, la ciudad romana.
Ahí, desde el siglo I, muchas familias intentaban imitar las formas de consumo de la aristocracia, como por ejemplo las vajillas de plata. Y lo que fue pasando lentamente es que la plata se fue haciendo accesible y entonces las élites buscaron algo nuevo con lo que diferenciarse. Ese proceso, que en realidad ocurrió muchas veces, ha ocurrido con la seda y con la porcelana y con el vino, y que antes duraba décadas o incluso siglos, pues se aceleró de una forma muy dramática con la revolución industrial, con la que los objetos de deseo podían cambiar todos los años y más adelante varias veces al año. Entonces, si llevamos siglos cocinando un deseo de tener y a eso le sumamos una posibilidad técnica de hacer que las cosas sean accesibles, pues solamente había que esperar que pase el tiempo. Es decir, estamos hablando ya de un escenario en el que la revolución industrial ha tenido ya bastantes décadas, en el que la aceleración de la tecnología y de la técnica ha aumentado de una manera tremendamente fuerte, en el que el modo de vida norteamericano ha empezado a expandirse de manera muy amplia por el mundo entero, y por lo tanto la sobreproducción y el sobreconsumo ya empiezan a ser una tendencia. Ahí es donde está la complejidad del asunto, porque cada vez más lo que hacemos es producir cosas que no necesitamos, y lo peor es que como humanos estamos disfrutando de ello, embebidos en ello, y por eso no pareciéramos no reaccionar ante la necesidad de cambios radicales en lo que consumimos y en lo que producimos. Ahora, esta no es la única historia, o sea, lo único que pasó después de la revolución industrial no fue consumo desenfrenado e inconsciente. Parte 2, la primavera ecológica. Yo creo que la generación millennial o los que crecimos en los 90s, finales de los 90s, 2000, tenemos mucha información desde pequeños sobre la crisis ambiental porque es algo que se habló mucho, se conversó mucho. Justamente en programas de televisión orientados a niños, en las noticias que yo leía mucho en los periódicos. De hecho, yo tenía en mi biblioteca un libro que fue muy famoso en el mundo que se llamaba 50 cosas que los niños pueden hacer para salvar la tierra, que yo creo que no habla tanto de mi interés, sino del interés de mis papás en que estas cosas me preocuparan. Y todos estos libros y propagandas y jingles y noticias le recordaban a uno cerrar los grifos del agua, apagar las luces de las habitaciones y desconectar los electrodomésticos cuando no se estuvieran usando, y como que alentaban una forma distinta de consumir. De hecho, en esa época ya era muy popular esta idea de reducir, reutilizar y reciclar. Y por eso, igual que Eileen Harmon, coordinadora de proyectos y procesos de Segurosura en República Dominicana, y en realidad, como nos pasa a casi todos, es que estábamos al tanto de que la capa de ozono tenía agujeros gigantes, que teníamos que hacer algo ya para evitar que el mundo se consumiera y que los recursos que tenemos que no son renovables, pues llegáramos a un punto sin retorno. Entonces, ¿cómo fue que estos discursos sobre conciencia ambiental lograron colarse en plena etapa neoliberal del capitalismo? Esa respuesta es un poquito científica, un poquito histórica y un poquito psicológica, y yo quiero empezar por la tercera. Quiero que empecemos poniendo nuestra atención en nuestra obsesión psicológica por el apocalipsis. Y yo sé que esto suena raro, pero en verdad aquí hay un punto. Hay un libro de una académica alemana llamada Eva Horn, el libro se llama El futuro como catástrofe, donde ella explora nuestra relación con el fin del mundo, y una de las cosas que reflexiona es que esto siempre nos ha importado, pero lo hemos tomado desde lugares distintos. Entonces, primero, en diferentes culturas alrededor del mundo, la catástrofe era una de dos cosas. Era parte de un ciclo, digamos, inevitable, como pasa, por ejemplo, con el Ragnarok en la filosofía nórdica o con los grandes ciclos en las tradiciones hindúes, como por ejemplo el Kali Yuga. Pero en otras culturas también se podía entender como un castigo. El mundo se acababa o había catástrofes porque alguien hacía algo. Sobre esto hay otro autor francés, Paul Ricoeur, y él ha escrito sobre cómo estos relatos se parecen. Como que primero hay un orden correcto y ese orden se rompe con una acción, lo cual desata una catástrofe que deja una mancha como que tiene que ser purificada. Piensen en el Génesis o piensen en el Apocalipsis, pero también en los mitos griegos. Prometeo roba el fuego, Pandora abre la jarra y libera los mares del mundo. O piensen en la antigua China o en tantas culturas donde se cree que los desastres naturales son castigos como al desorden moral. Yo sé que todos estos relatos tienen un componente religioso súper importante, pero de acuerdo con Ricoeur, esta estructura narrativa conserva su función antropológica. O sea, según él, la culpa y la catástrofe son estructuras simbólicas que viven dentro de nosotros. O sea, en otras palabras, antes de que nosotros fuéramos materialmente capaces de generar daños irreversibles, pues narrativamente ya teníamos adentro como un miedo o una culpa, y pues también la creencia de que somos tan importantes que si el mundo se acaba, pues eso tiene que ser responsabilidad nuestra y nadie más. Pero en todo caso, esa categoría de miedo ya existía y era tierra fértil, abonada para que en la segunda mitad del siglo pasado llegaran nuevas revoluciones.
los últimos años de la década de los 60 y los primeros años de la década de los 70 es en el mundo contemporáneo también como el punto de partida, el punto de inflexión de otro tipo de conciencia o de otro tipo de paradigma sobre el lugar que tenemos los seres humanos en el planeta Tierra y en el universo, en un sentido macro. Y es que pensemos que Es el momento donde surgen de manera muy fuerte en el mundo contemporáneo los feminismos, con figuras como Angela Davis, Simone de Beauvoir, bueno, muchas más. Es el momento interesantísimo donde está el movimiento por los derechos civiles, por parte, por ejemplo, de Martin Luther King y todo el movimiento antirracista. Es el momento de las luchas pacifistas y hippies alrededor de la guerra de Vietnam. Es el momento de las revoluciones estudiantiles en Francia, lo que llamamos el Mayo del 68 francés, que fue todo un movimiento antifascista estudiantil. Y es justo en este escenario, o sea, como parte de esta gran ola que surgen los ecologismos. Es un momento político de mucha efervescencia muy interesante, donde empezamos a replantearnos radicalmente qué estamos haciendo como humanos con el planeta Tierra. Pero ojo, porque esto no quiere decir que esta es la primera vez en la historia que esto nos importa. Desde Humboldt en el siglo XIX ya había intuiciones y preocupaciones de nuestra capacidad de afectar el clima, y en el siglo XX ya había científicos hablando de efecto invernadero y de aumento del CO2 por la quema de carbón. Pero en esta época que estamos hablando, que es la segunda mitad del siglo XX, lo que cambia es la escala y la contundencia de la evidencia. Entonces hay 3 eventos puntuales que le dan un montón de fuerza a las luchas ecologistas. Primero, la publicación del libro La Primavera Silenciosa de Rachel Carson, en el que ella alerta 2 cosas fundamentales. La primera, que está incrementándose la temperatura en el planeta Tierra. Y la segunda, ella da indicios de que este cambio climático tiene como causa el aumento de la actividad industrial humana. Y esto sienta un precedente tremendo para entender cómo nuestras formas de consumo tienen un impacto tangible en el planeta. Pero después se publica un estudio del Club de Roma, que era un grupo de científicos europeos patrocinados por gente, digamos, de bastante poder adquisitivo, pero que tenían tendencias filantrópicas. Este libro, que titularon Los límites del crecimiento, y que consistió en revisar las tendencias matemáticas y exponenciales de lo que podría suceder en la sociedad contemporánea si se seguían manteniendo los niveles de producción y de consumo industrial. Estudio que arrojó como resultado que si se mantenía el crecimiento exponencial de la tendencia de consumo, de producción y de desecho industrial de inicios de los años 70 hasta el 2050, con lo que nos encontraríamos sería con un escenario de colapso a partir del año 2030. Unos cálculos que no solamente fueron muy precisos, sino que instauran 2 conceptos clave, que es el concepto de límite y el concepto de crecimiento. Por supuesto, cuando Estados Unidos gana la Guerra Fría, lo que se impone es un modelo económico global, que es el que conocemos como capitalismo. Ese modelo económico global tiene la característica fundamental de que para funcionar, el capitalismo, para funcionar, tiene que crecer ilimitadamente. Y ahí es cuando nos encontramos con el gran problema. El sistema socioeconómico en el que vivimos tiende a crecer ilimitadamente en una biosfera que es limitada. Por lo tanto, necesariamente el capitalismo supera los límites de la biosfera. Y habría una pregunta que todavía nos hacemos. ¿Hasta dónde podemos crecer para que la vida siga siendo posible dentro de la Tierra? Y un evento final, un estudio que se publicó en los años 90, que se llamó el estudio de los 9 límites planetarios. Rockström y su grupo de investigadores en Suecia determinaron, a través de una serie de trabajos interdisciplinares de las ciencias biológicas y las ciencias naturales en general, que la Tierra tiene 9 límites planetarios. Que en caso de ser superados puede poner en riesgo la habitabilidad del planeta. Parte 3. ¿Quién es responsable? De acuerdo con Eva Horn, la académica alemana que les mencioné hace un momento,
La consecuencia que tuvo como reconocer esos riesgos, como verlos, es que transformó nuestra relación con el futuro. De repente el futuro no era solamente un futuro prometedor, sino que empezó a ser también catastrófico. De ahí viene el título del libro, El futuro como catástrofe, y eso generó angustia. Como nos contó, por ejemplo, Mónica Monsalve, una periodista con una sólida trayectoria cubriendo temas ambientales y climáticos, pues ya hay estudios que muestran que esto nos preocupa. Hay uno, digamos, en Nature, que salió en 2021, a jóvenes y niños, creo que es entre los 16 y los 25 años. Y se dan cuenta que más de la mitad hablan de preocupación debido al futuro en relación con el cambio climático. Hay otro también que es de The Lancet, se lo publican también en el 2021, y entrevistan o encuestan creo que a 10.000 niños y niñas también de la misma edad, 16 y 25, y se dan cuenta también como que un 60% hablan de preocupación frente al cambio climático y un 50% sí dicen que es un tema que asocian a la ansiedad. Desde el 2010, la Asociación Americana de Psicología se refiere al término ecoansiedad, que es un término clínico después de que muchos pacientes, sobre todo jóvenes, describan miedo crónico a la catástrofe ambiental. Y aunque en todos nosotros los síntomas no sean clínicos, sí nos puede pasar como a Mariana. Para mí no existe un tema en el que yo esté hablando, en el que en el fondo de alguna manera no esté considerando el contexto de que estamos atravesando esta situación de disrupción, de colapso ecológico, de crisis profunda en nuestra relación con la tierra, en crisis profunda en nuestra relación con nuestra propia percepción con respecto a quiénes somos en relación con la tierra. Ella es Mariana Matija, ecologista, educadora y escritora de libros como Niña, Pájaro, Glaciar. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Me quiero referir, por ejemplo, al libro que había en mi biblioteca. Ese libro enumeraba cosas que podíamos hacer como individuos. Y esa lista de acciones posibles, pues, solamente ha crecido. Yo siempre trato de usar los menos plásticos de un solo uso. El alquiler de bicicletas temporales. Por ejemplo, tengo un termo o una botella que es que es reusable. Y la plata que es tan bella, procuro no comprarlo. O sea, te juro que es así. Es más, hasta mi esposo, por favor, no me regales plata, por favor, no me regales. Yo duro a veces con un pantalón 15 días. O sea, te lo juro. Yo sí duro, ¿no? Con un pantalón 15 días. Esta mujer que acaban de escuchar es Brenda Rodríguez, activista ambiental. Ella pone en palabras de una forma muy clara que estas acciones muchas veces se sienten como midiéndonos en el consumo. Según un estudio del 2020 del Capgemini Research Institute, el 70% de los consumidores están cambiando sus patrones de consumo debido a esta preocupación ambiental. Y nos estamos acostumbrando a decir, está muy terrible y somos responsables. Y bueno, tú báñate en 5 minutos o no comas carne. Pero muy como desde la cuestión punitiva y desde usa poquito y mucho en medidas de quédate en lo individual. Pero el problema es que la acción individual tiene otro sentimiento adicional y es que Como que uno siente que cualquier acción que uno quiera ejercer como individuo ni siquiera alcanza a ser un grano de arena en una playa. Muy comprensiblemente, muchas personas sienten que nada de lo que hagan tendrá un efecto que sea siquiera significativo para algo. La pregunta como de yo, ¿para qué voy a hacer algo si las empresas no están haciendo nada, si el gobierno no está haciendo nada? ¿O para qué voy a hacer yo esto si mis vecinos no lo están haciendo? ¿Cierto? Si yo veo que nadie más lo hace, ¿qué sentido tiene que yo haga esto? Hay una responsabilidad claramente diferenciada, pero es un asunto muy complejo. es muy complejo y quiero que exploremos algo de esa complejidad. Por un momento entremos en el universo de las empresas. Como dice Luisa, nuestra experta en riesgos ambientales, Más del 50% del Producto Interno Bruto global depende de forma moderada o alta de la naturaleza. y por ende, si no revertimos esta situación, La crisis sería tan grande que ningún sector creo que pueda quedar como estable, ¿cierto? Porque eso es una ola como de... O sea, si yo no sé, por ejemplo, el sector financiero, que es un sector que presta servicios, puede que yo no tenga, o sea, no esté afectado ni por riesgos físicos, muy poquito, puede que por riesgos de transición un poquito, pero si no tengo clientes, o sea, todos mis clientes son agro, pues decime uno cómo va a permanecer de pie. y aunque es demasiado fácil señalar y decir que esto no le importa a las empresas, eso no es verdad y eso lo vemos nosotros todos los días en Segurosura, porque Ahora las conversaciones que nosotros tenemos con los clientes, sí, el riesgo climático, el riesgo por pérdida de biodiversidad, o sea, las empresas
se están dando cuenta la importancia de gestionar ese riesgo desde ya, de cuidar el entorno. Pero eso no quiere decir que las acciones sean ni obvias ni fáciles, porque claro, por un lado es verdad que Cada vez más estudios muestran que las empresas sostenibles son más resilientes, más competitivas a largo plazo, que hay mejor acceso a capital, que hay reducción de riesgos, que hay lealtad de consumidor, o sea, varias cosas. pero nada de esto es fácil de materializar en el corto plazo, porque las empresas también conviven con el riesgo de morirse. O sea, la situación de las empresas se parece más bien a estos dilemas de teoría de juegos donde todos ganan si cooperan, pero uno se puede morir si es el único en hacerlo. Esta tensión es real y entonces pasan cosas como que muchas decisiones de sostenibilidad Suelen implicar inversiones anticipadas o sin un retorno en el corto plazo, ¿cierto? Entonces, redefinir un modelo de negocio, entonces cambiar productos, tecnología, cambiar materia prima, invertir en optimización de recursos, en eficiencia energética, en tecnologías limpias, invertir en seguros o en mecanismo, cualquier tipo de mecanismo de transferencia del riesgo. O sea, yo tengo que hacer cambios estructurales de mi modelo operativo en el corto para ver una rentabilidad que se me devuelve, como que esa rentabilidad sí funcionó en un tiempo es como muy a largo plazo. y tampoco es verdad que las empresas no están haciendo nada. Solamente para darles un ejemplo, Las empresas grandes ya están haciendo exigencias a toda su cadena de valor. Entonces, si querés tener un contrato, debes presentar tus acciones de mitigación del riesgo y tu planeación para ver cómo vas a hacer una empresa como resiliente en el tiempo. pero al final esto es tan sistémico que muchas empresas terminan sintiendo lo mismo que sentimos nosotros como individuos, y es que sus acciones siguen siendo pequeñas y que, por ejemplo, hay otros costos gigantes que exceden por mucho la capacidad de las empresas y que probablemente le corresponden a los estados, y sobre esto tampoco es verdad que los estados no han hecho nada. Y este es un buen ejemplo positivo donde gobiernos, pero también empresas y nosotros como consumidores logramos una disminución importantísima en el uso de aerosoles. O sea, hace un tiempo ya empezamos a hacer un hueco en la capa de ozono y se firmó un acuerdo, se llama el Protocolo de Montreal, es un acuerdo ambiental global como tipo el Acuerdo de París y logró exitosamente la reducción y como toda esa eliminación de sustancias que agotaban la capa de ozono, y ahora la capa de ozono se restableció. Pero igual persisten otros retos que son de unas magnitudes enormes. Porque cuando vos pensás en una transformación de la matriz energética, por ejemplo, vos decís, nosotros vamos a usar más renovables, pero vos no te das cuenta que el mundo entero, la infraestructura del mundo entero funciona con carbono. Y no te estoy hablando solamente como de un proceso operativo, sino de infraestructura física. Vos tenés oleoductos. Pues, ¿y cuánto cuesta cambiar toda la infraestructura de todo el planeta para que funcione diferente? O sea, los costos asociados. O sea, repetimos, Es realmente muy complejo. O sea, eso no es como simplemente que la gente se quiera hacer la boba con respecto a esto, sino que en efecto hay muchos factores que son interdependientes, con lo cual no es descabellado que se tiren la pelota, ¿cierto? No es descabellado pensar en cuál es la responsabilidad que tiene el otro. Lo que me parece a mí descabellado es pensar que es una pelota, tal vez es eso, como que es una pelota que le corresponde solamente a las manos de otra persona, y que realmente lo que estamos haciendo no es pasarnos una cosa monolítica, que es como, esto no es mío, tome usted a ver qué hace con esto, sino que estamos en un proceso que es necesariamente colectivo entendiendo estas responsabilidades diferenciadas, pero colectivo recordando que no puede ser tampoco yo voy a hacer solamente cuando los otros ya hayan hecho. O sea, no se puede, es que no se puede. No funciona así, no ofrece ninguna salida esa lógica. Y digamos, en torno a cosas relacionadas con la crisis de la Tierra se dice mucho como, es que esto debería, o sea, como este cambio debería haber sucedido hace 10 años. Pues sí, y hace 50, y hace 100, o sea, eso es cierto. O sea, como que está esa trampa narrativa de esto es para ayer, uno lo podría traer a esto. Es como estos cambios, sí, esto es para ayer, claro, o sea, sí, o sea, pero no vamos a salir, no vamos a podernos recuperar de una crisis que ha sido generada por estar corriendo a todo. No lo vamos a resolver corriendo también. parte 4, abandonar la esperanza.
Por un lado, quiero que volvamos a cómo nos sentimos cuando consumimos o cuando compramos o en general cuando decidimos cosas que sabemos que tienen un impacto en el mundo. O sea, quiero que volvamos a cómo se siente vivir en un momento de la historia en donde una de las capas evidentes del espíritu de la época es esta sensación que muchas veces mezcla culpa con miedo y con impotencia. Y quiero proponerles que esas emociones vienen de un lugar del pensamiento que casi que hace parte de nuestro sentido común, que es la lógica del resultado. La de la retribución, es como yo hago esto si recibo esta otra cosa a cambio. Entonces es como yo por qué le voy, dentro de esa lógica, yo por qué le voy a invertir mi energía y mi tiempo al cuidado de la tierra si nadie me garantiza que eso va a tener un resultado que me toque a mí ver. Exploremos esto porque la lógica del resultado no es necesariamente una lógica egoísta. Vean que, por ejemplo, estas acciones que hemos mencionado, o sea, todo lo que cada uno puede hacer desde su lugar para cuidar el planeta, eso viene de un lugar de conciencia. O sea, eso en principio lo hacemos porque creemos que es lo correcto. Pero como ya dijimos, hay una conciencia adicional de que esas acciones tienen sentido si los demás lo hacen, y ahí en un microsegundo estamos pensando en el resultado. Y esa duda no solamente produce la inacción que nos sirve, sino que nos genera ansiedad. O sea, el problema de la lógica del resultado en el contexto ambiental es que hay espacio para la duda, y sobre eso hay una mujer, Una monja budista, Pema Chodron. Ella, hay un libro en el que habla sobre la importancia de perder la esperanza. Y a mí me dio mucha curiosidad esa idea, como de qué está hablando esta mujer cuando dice perder la esperanza. Y habla de eso, habla de dejar de pensar que es que con esto voy a obtener algo. Dejar de pensar que voy a hacer esto porque entonces mañana va a ser más fácil o dentro de 2 semanas va a ser menos confuso. Si yo estoy comprometida con participar activamente en la transformación que claramente la Tierra necesita que suceda y que necesita que suceda también a través de mí, pues yo necesito poner de mí todo lo que puedo poner, pero soltar por completo la expectativa. No tengo ni idea de cuándo esto se va a convertir en un cambio más masivo, cuándo se va a convertir en un cambio legislativo, cuándo estas transformaciones van a tomar forma, pero yo me dispongo igual a poner lo que tengo en mis manos porque es lo que hay. y ojo, porque nosotros creemos que hay dos formas de ver ese desapego a los resultados. La primera, hay que decirlo, es una versión ingenua en donde el desapego al resultado es como una especie de coartada para no incomodarnos demasiado. Como que yo hago lo que puedo y suelto, como que cambio la culpa por tranquilidad y el mundo sigue igual, pero yo estoy cómodo. Y yo no digo que sea tan sencillo como decir, ay, bueno, yo voy a hacer lo que esté en mis manos y ya con esto el mundo se arregló, porque es que obviamente tampoco es tan simple. Pero también creemos que hay una forma de desapego a los resultados que es madura y ética. Una forma en donde actuamos porque esa es la expresión coherente de cómo quiero existir. Es como una especie de expresión de nuestra identidad. Aquí hay una frase del filósofo Jonathan Lear que aplica muy bien. Él se refiere a esperanza radical. Qué interesante que abandonar la esperanza y esperanza radical pueden insinuar lo mismo. Y es la capacidad de comprometerte con algo bueno, incluso cuando no podemos imaginar claramente cómo va a ser el futuro, incluso si en el futuro esas acciones importan. O sea, parte del asunto de la incertidumbre es aceptar que tampoco, o sea, que no sabemos cuáles son las cosas que van a salir entre comillas bien, tampoco sabemos cuáles son las que van a salir entre comillas mal. Realmente uno nunca sabe cuál es el efecto que puede tener una cosa muy pequeña. O sea, como todo esto es una red, la vida es una red y todos somos interdependientes. Cada cosa que hace alguien tiene efectos que luego se expanden en todas las direcciones y que tienen cosas que van más allá de lo que podemos calcular, para bien, para mal y para todo lo que hay en medio. Entonces creo que el tema del desapego a los resultados también tiene que ver con eso, o sea, con confiar en que lo que yo estoy haciendo es lo que puedo hacer para seguir presentándome al mundo, o sea, ofreciendo mi existencia al mundo de la única manera que de verdad para mí tiene sentido, que viene de la mano con prestarle atención a lo que está pasando y con cuidar lo que nos está pidiendo cuidado. Y con transformar lo que nos está pidiendo transformación. Miren, ofrecer soluciones técnicas o darles consejos sobre cómo cuidar el planeta en un episodio de 30 minutos sería como no reconocer ni respetar la complejidad que justo mencionamos, pero yo creo que sí podíamos ofrecerles una mirada, sí podíamos explorar nuestra relación con esta situación que colorea tanto la época en la que estamos viviendo y en el fondo darnos cuenta de cómo estamos reaccionando ante lo más evidente y esto interconectados que estamos. Por favor, cuéntenos en los comentarios ustedes cómo se relacionan con este tema, cómo viven la tensión entre el consumo y la sostenibilidad. Cuéntenos qué les da angustia y qué les quita la angustia. Por favor, conversemos. Estos temas no necesitan respuestas rápidas, necesitan conversación.
Este episodio fue producido por Mariana Piñeros, María Roa, Celeste Farman, Juan Pablo Ramírez y Araceli López. Fue musicalizado por Santiago Bernal. La dirección ejecutiva estuvo a cargo de Araceli López, el diseño gráfico de Vanessa Erazo, todos de Naranja Media. La revisión editorial estuvo a cargo del equipo de Seguros Sura. Recuerden que este podcast hace parte del propósito de Sura de acompañarnos a vivir. Yo soy Juan Pablo Ramírez y nos escuchamos en el siguiente episodio.